Hola y bienvenidos a Bululu Wellness, tu guía hacia el bienestar. Aquí simplificamos la salud con herramientas prácticas y sencillas para ayudarte a vivir una vida más saludable. Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de Bululu Wellness, donde aquí hablamos de la salud a nivel de la raíz. Y hoy vamos a hablar otra vez con mi mami acerca de cómo siguen estas herramientas que ella va encontrando en su camino. Y bueno, nos quedan 2 episodios más, así que en vamos a hablar un poco acerca de Estados Unidos, qué es lo que encontramos en Estados Unidos, las terapias y todo eso. Así que bienvenida, mami. Contenta de estar aquí de nuevo. Bueno, mami, entonces comencemos. Cuando nos mudamos a Estados Unidos fue un cambio súper drástico, con un choque cultural y emocional increíble, dejando atrás todos esos apoyos de medicina funcional y holística que hemos hecho por muchos años, de lo que hemos estado hablando hace unos par de episodios anteriores. ¿Qué recuerdas de cómo lo viviste en tu cuerpo este cambio? Efectivamente, ese cambio que nos tocó hacer fue tan devastador porque es dejar después de 20 años una comunidad, las amistades, todo lo que vivimos allá y tener que soltar y perder prácticamente porque había que dejar todo, ¿no? Negocio que habíamos tenido, las amistades y volver a empezar de nuevo regresando a Estados Unidos. O sea, no fue fácil ya a mi edad sobre todo, y ahí es donde parte, como dicen, de esos cambios, esa transformación y ese trauma, ese estrés, es cuando yo al llegar aquí empiezo a sentir como no tener energía en mi cuerpo, muchos malestares, empiezan muchos síntomas en mi cuerpo, malestares y que me impedían hasta empezar a trabajar. O sea, tenía la intención, pero no podía. Mi cuerpo estaba como muy cansado, tenía dolores, se me presentan muchos dolores, eh, ansiedad, una serie de malestares, ¿no? Que no podía explicar lo que pasaba, pero sí, efectivamente, estábamos, hoy en día sabemos que todos esos cambios drásticos, pues nos toca en el cuerpo, ¿no? Que se mueven muchas cosas y se desbalancean muchas cosas a nivel hormonal, todos esos tipos de malestares y cambios no fue fácil adaptarse. Y por contexto, para darle una idea a las personas que están escuchando, en este entonces creo que estabas en tus principios de los 50, ¿verdad? Y también obviamente estabas pasando por ese periodo que ahora se habla mucho, que es la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Entonces era como que todo estaba un poco acumulado, me imagino. Sí, efectivamente, todo eso estaba ya en esa edad y como en Venezuela estábamos, dijimos ya cuál era nuestras referencias de medicina homeopática, medicina natural, inclusive allá estaba siguiendo todo ese tratamiento. Entonces, al cortar eso, al interrumpir todo eso, al volver acá, es como que uno se encuentra en el aire, desconectado, desconectado. Mi cuerpo estaba desconectado en ese momento de muchas cosas que estaban en balance. Entonces ahí es cuando yo empiezo otra vuelta a retomar y a buscar esa ayuda a nivel integral, porque como veníamos con esa referencia, y ahí fue cuando yo con todos mis síntomas escucho a mi cuerpo y digo, no, necesito ayuda. Y así es, cuando uno busca, encuentra. Ese es mi lema. Entonces yo empecé a buscar también un doctor que trabaje y que tenga todas estas terapias para yo continuar, porque me encontraba como en desbalance total. Entonces así es como encuentro un doctor o un centro integral de medicina funcional también, donde le cuento toda la historia que estamos viviendo en este momento y el doctor Calidas, que es su nombre del dueño del centro integral, pues efectivamente, ¿no? Tenía todos los tratamientos también y recibo ayuda con él porque él empieza a hacer
toda una serie de exámenes a nivel hormonal, a nivel transmisores del sistema nervioso, porque yo estaba, como decir, un caos. Así es. Entonces encuentras esta clínica de medicina funcional cerca de la casa con un doctor, el doctor Calidas, que se gradúa realmente en Oregon. Y justamente el doctor se graduó de naturopatía. Yo no me gradué de naturopatía, pero me gradué de nutrición de la misma universidad. Y viene con muchos conocimientos. El doctor, la universidad nos prepara para ver desde la raíz qué es lo que le está pasando a las personas. Pero bueno, cuéntame, ¿qué recuerdas de las terapias que comenzaste con él? Por ejemplo, ¿qué comenzaste primero? ¿Suplementación? ¿Hábitos? ¿Qué fue lo primero que te recuerdas? Bueno, él empieza con, yo le había contado inclusive que en Venezuela antes de venir me habían curado los dientes, pero de una forma que me quitaron todas las amalgamas que yo tenía desde chica, las curaciones, pero como nosotros teníamos que mudarnos, un dentista ya me quitó todas las amalgamas, como decir así de golpe, todas juntas, ¿no? Y yo venía con muchísimos malestares en mi cuerpo. Entonces, cuando yo le cuento al doctor eso, lo primero que hace es un examen que ellos hacen para detectar metales. Y efectivamente, en ese examen me sale que el mercurio estaba altísimo en mi cuerpo, relacionado con todo ese trabajo dental, porque después él me dice que aquí en Estados Unidos, inclusive él me refiere a un dentista también holístico. En Orlando tuve toda esa suerte donde ya ellos me explican de que qué sucede en el cuerpo. Aquí parece que no quitan así de uno por uno, toman precauciones para que la persona no esté expuesta a esos metales. Entonces, lo primero que hacen es ese examen, el mercurio sale altísimo, por cierto, yo tengo todos esos exámenes en papel, y de ahí empiezan a hacer una desintoxicación en mi cuerpo, porque ahí es donde estaba toda la fatiga, los malestares. Entonces él empieza a trabajar con toda esa parte, igual que la parte hormonal, también hace exámenes para ver, porque cuando hay todo ese desbalance, pues todo está en desbalance, los órganos. También entro en unas terapias naturales de unas cremas de hormonas, ¿no? Que me tenía que poner en el brazo. O sea, él empieza a trabajar conmigo para balancear toda esa parte que necesitaba. Igualito exámenes también de los neurotransmisores para ver cómo tan fuerte este proceso que nos toca vivir ahora, cómo yo estoy con ansiedad y todo eso influye, todo junto, ¿no? Todas las toxinas, malestar. Entonces, cómo él empieza a ver qué necesito. Ahí es donde cuando ellos tienen los exámenes es cuando te empiezan a dar la desintoxicación, las terapias de quelación también, que eso es una maravilla para quitar toda esa parte de las toxinas. Y él mismo, yo recuerdo que me entrega también un libro que se llama De Fatiga Crónica Fantástico, que es del doctor Teitelbaum, donde se relaciona todo a lo que es los dolores de la mialgia, fibromialgia, que le llaman, y ya él me entrega y efectivamente con ese protocolo él me va a empezar a tratar todos mis síntomas, porque inclusive en el libro es interesante porque ahí la pregunta que hace este doctor es, dice, ¿qué es lo que está pasando en tu vida en este momento? Así que, doctor Calidas, pues así como empiezo yo con todos estos tratamientos de todos estos test que me ayuda para balancearme, ¿no? Ok, vamos a retroceder un poquito para la gente que está escuchando, porque yo creo que hay muchas cosas que dijiste que la gente está como que, ya va, metales, quelación, ¿qué es lo que dijiste? Entonces, vamos a regresar un poquito. Cuando una persona va a ver a un doctor, un naturopata, tal vez de medicina funcional, lo primero que se hace es hacer un asesoramiento de 60 a 90 minutos donde uno agarra información de todos lados, desde el pasado de la persona hasta todo lo que está pasando, síntomas. Ahora, dependiendo del nutricionista funcional o el médico funcional o el naturopata, deciden o decidimos hacer exámenes funcionales. En este caso, porque hubo como que una
un punto de exclamación en cuanto a lo de mercurio y los de los dientes. Entonces el doctor Calidas decide hacerte un examen de toxicidad de metales pesados. Y déjame explicar un poco acerca de eso, porque los metales pesados, como el plomo, el mercurio, el arsénico, el cadmio, son elementos que en exceso resultan tóxicos para el cuerpo. Pueden acumularse en los tejidos y órganos, interfiriendo con procesos biológicos normales. Los síntomas de toxicidad por metales pesados incluyen fatiga, problemas cognitivos como la niebla mental, las fallas de memoria, etc. Algunas alteraciones digestivas puede pasar, disfunciones inmunológicas, incluso daño neurológico a largo plazo. La exposición de esta puede provenir de alimentos, de agua, de contaminación y, como lo dijo mi mamá, de amalgamas dentales o contacto ocupacional o ambiental. Entonces, el doctor Calidas ve que en Venezuela a mi mamá le quitan esas amalgamas, pues, tal vez porque se tenía que mudar y se las quitaron tan rápido, lo que sea el proceso que fue, se dio cuenta de que esto pudo haber causado una toxicidad y a lo mejor su fatiga venía de eso. También tenemos en consideración que mi mamá estaba pasando por esos procesos de la menopausia y él le da terapia hormonal, como a muchas personas, por si acaso también, si esos fueron los síntomas que ella tenía. Ahora, mami, una vez que el doctor Calida, tú mencionaste, ve que el mercurio está súper alto, yo vi esos exámenes y estaban como que, altísimos, él decide hacerte una terapia de desintoxicación y él utiliza la terapia de quelación, que la voy a explicar después que te haga una preguntita. ¿Cómo te sentiste cuando empezaron a hacer esa terapia de quelación? ¿Qué se siente? ¿Te acuerdas que es por el brazo? ¿Cómo es la terapia de quelación? Explícanos un poquito la terapia de quelación, qué es lo que Bueno, sentiste. terapia de quelación es intravenos, que va lento, puedes estar 3, 4 horas ahí, y claro, no me acuerdo los componentes que tiene, pero es para desintoxicar. Entonces, uno después de varias terapias empieza a sentir como más energía, es como que esa fatiga se va disminuyendo y por supuesto simultáneamente también con suplementos y vitaminas, todo en conjunto. Y también estábamos haciendo trabajo psicológico con una psicóloga, o sea, todo eso en conjunto va ayudando, es como que va limpiando la parte interna, ¿no? De tu cuerpo, pero sí empieza a disminuir. Yo recuerdo que también hasta debido al estrés, emocional y todo, me salió hasta rosácea. Tenía rosácea, jamás había tenido eso, la cara roja, todo. Y todo eso iba como bajando, disminuyendo y quitando, y me sentía como decir ya la fatiga se iba disminuyendo, ¿no? O sea, te sientes más energética también, porque con todo eso en conjunto, tomando vitaminas, minerales, zinc, o sea, una serie de suplementos en ese momento junto con esa intravenous, ¿no? Porque es a través de la intravenous y yo creo que esas terapias todavía aquí en la universidad también hacen los médicos naturistas. Bueno, entonces expliquemos. La terapia de quelación es un tratamiento médico utilizado para eliminar metales pesados y toxinas del cuerpo. Consiste en administrar agentes quelantes que se unen a los metales en la sangre para luego ser eliminados por la orina. Aunque está comprobada como tratamiento para intoxicaciones agudas por metales pesados, algunos médicos funcionales o integrativos también la usan para reducir la carga tóxica crónica, apoyar la salud cardiovascular y disminuir la inflamación. Esta terapia de colación tiene que ser realizada bajo supervisión médica porque también puede ser que elimine minerales esenciales y si no se equilibra adecuadamente puede haber un problema. Entonces, vas a tus terapias de quelación, mami. Sé que estás haciendo todos estos tratamientos, pero en estos momentos, y luego hablemos de los transmisores, porque eso también aplica a mi persona, pero en esos momentos también como que hubo un diagnóstico, que es lo que tú dijiste, que fue la mialgia, y todo venía como mialgia, 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 pero luego te dicen fibromialgia. ¿Cómo lo manejaste en ese momento?
¿Qué cambios hiciste en tu vida diaria? ¿Cómo esta fibromialgia, que es una condición realmente crónica, te afecta en tu vida en ese momento? El doctor Calidas, ya basado en todos los resultados, exámenes que iba viendo, ya yo siento que él hace el diagnóstico, porque entonces había en mi cuerpo que amanecía o había muchas partes de mi cuerpo, en muchísimas áreas eran los dolores que se presentaban, que si un día la pierna, la espalda, los hombros, o sea, yo siento que ya el doctor ahí es donde ve que efectivamente esto es fibromialgia. Nunca había escuchado de esto. Entonces, el fibromialgia, de alguna manera, él ahí es cuando ya me entrega ese libro que dice fibromialgia de fatiga crónica fantástico y me explica que él va a tratarme con el protocolo. Es muy interesante en ese libro el protocolo a seguir, que son una serie, qué tipo de vitaminas, qué tipo de ejercicios, o sea, cambiar el estilo de vida, la misma alimentación también, la parte emocional, o sea, es un trabajo, como decir, muy complejo que hay que hacer, ¿no? Yo siento que con todos esos trabajos que he venido haciendo, continuado con él y después que he continuado con también médicos naturopatas que aquí en Oregon, cuando ya vine a la universidad, yo siento y puedo decir que hoy en día yo no tengo fibromialgia, Ujú. porque la fibromialgia se caracteriza por eso, con diferentes puntos, como 16 o más puntos en el cuerpo, en diferentes áreas. Pero hoy en día puedo decir que gracias a todo ese apoyo, a todos esos tratamientos y que yo seguí también, continué, ¿no? Porque uno también tiene que continuar. Yo tenía amigas con ese mismo diagnóstico que estaban en la cama, no podían moverse, porque claro, no estaban tratados con los médicos indicados que saben cómo manejar eso. Pero yo sí siento, ¿no? Esa fibromialgia está en el pasado, fue en el pasado, se puede detonar cuando también a lo mejor se presentan eventos fuertes, traumáticos, que el cuerpo de nuevo entra en desbalance total. Bueno, y déjame explicarle a la gente la condición para ver si tal vez una persona que lo esté escuchando diga, oh, wow, esto es lo que he estado sintiendo. La fibromialgia es una condición crónica que causa dolor músculo esquelético generalizado, fatiga, alteraciones de sueño, problemas de memoria, cambios en el estado de ánimo. Se cree que involucra un procesamiento anormal de dolor en el cerebro y en el sistema nervioso, haciendo que el cuerpo sea más sensible a las señales de dolor. Muchas personas con fibromialgia también presentan dolores de cabeza tensionales, síndrome de intestino irritable, ansiedad o depresión. Aunque realmente la causa exacta no se conoce, los factores como el estrés, los traumas, infecciones y la desregulación del sistema nervioso es lo que puede influir. Y es exactamente lo que estás explicando tú, mami. Entonces, mami, cuando hacen estos exámenes funcionales, yo hablé un poquito acerca de mis ataques de pánico. A ti también te hacen exámenes de neurotransmisores. Y yo también llego a entrar a esta clínica realmente con un chico que está haciendo pasantía en esa clínica que me hace exámenes de neurotransmisores. Y ahí es donde yo me doy cuenta que mis neurotransmisores están completamente por el piso. Y gracias a un protocolo realmente creo que sencillo en este punto. En ese entonces no era tan sencillo para mí, pero ahora que lo veo desde afuera empiezo yo también a hacer estos cambios de estilo de vida y mis ataques de pánico se reducen. ¿Tú recuerdas ese momento cuando yo en Orlando corro hacia ti llorando y me dices, vaya donde el doctor Calidas y que me hacen el examen? ¿Te acuerdas esa Meli y a la Meli de ahora? Bueno, sí, efectivamente. Inclusive cuando tú tenías ataques de pánico, yo recuerdo que estábamos viendo una psicóloga y luego también nos refieren a un psiquiatra para que te vea. Y entonces cuando vamos, el psiquiatra, claro, con tus síntomas, lo primero que hace es receta para medicina, para que tomes, porque inclusive él dice, si no lo tomas,
vas a parar en el hospital, en emergencia. Entonces, ahí es cuando tú misma rechazas que no quieres tomar la medicina. Entonces yo dije, vamos donde el doctor Calidas a pedir esa ayuda, otra opinión. Y ahí es donde tú llegas a manos de este doctor que te empieza a tratar con ese protocolo que tú dices, ¿no? Así que después tú nunca llegaste a tomar ninguna medicina. Tú manejabas eso y luego con las referencias que ya traíamos nosotros, por supuesto, incorporábamos lo que es la meditación, o sea, era como que entrábamos otra vez a retomar todo lo que habíamos hecho, aprendido, todas esas herramientas juntas, es lo que se logra, o te he visto que tú eres también un ejemplo de vida, cómo tú logras encaminarte a agarrar ese empoderamiento dentro de ti, que yo puedo esto, yo puedo el otro, y ahí es donde tú también en conjunto te conectas con tu cuerpo, contigo misma, encontrando medios como el baile, la música, es esa parte, ¿no? Encontrar qué te motiva, qué te energetiza para poder ir sanando. Y hoy en día, bueno, es admirable, te admiro, me siento muy orgullosa de todo el trabajo que estás haciendo porque desde nuestra experiencia de vida estamos compartiendo, como tú dices, para ver si alguien está pasando por similares situaciones que pueda decir, bueno, hay alternativas, hay profesionales que pueden ayudar cuando tú te encuentras en casos de que ves que, como diciendo que no te está funcionando alguna otra cosa. Así es. Y mami, ya que estamos en este tema, y quería dejar esta pregunta para lo último, pero no la voy a dejar para lo último. Muchas personas que están escuchándome y que te escuchan a ti y que estamos hablando de exámenes funcionales y tests y doctores naturopatas que cuestan un montón. Mucha gente a mí me dice que no tiene el dinero. Y la cuestión es que la gente no sabe que cuando yo llegué a Estados Unidos tampoco tenía nada de dinero. Yo hacía tal vez $7 la hora, que es el sueldo mínimo de Orlando. Y igualmente, porque yo quería ese nivel de sanación, me acuerdo que el doctor Calidas era muy más costoso que el médico que estaba haciendo la pasantía. El médico que hacía la pasantía era mitad de precio. Y yo lo puse en mi tarjeta de crédito sin pensarlo. Yo dije, aquí lo pongo y esto es por mí. A pesar de que la medicación que me habían dado, que era el Zoloft, me salía tal vez $0 o $20, algo sencillo como eso. Y el doctor funcional, creo que en ese entonces era como $180. Y los suplementos también eran otros $100 en mi bolsillo. Para la persona que está pasando por algo así, como tú, como yo, y que cuando yo a veces le digo el precio de mis sesiones y me dice, uff, no, yo no tengo dinero, ¿qué le dirías a esa persona? Yo les diría que entrar en esa parte de buscar, expresar, yo al doctor Calidas también le hablé mi situación, ser honestamente desde el corazón también explicar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y cómo estás? El doctor Calidas efectivamente a mí también sus precios eran mínimos comparado a lo que él cobra, porque esos profesionales, pues sus tarifas no, lamentablemente los seguros no las cubren. Y él me ayudó y yo también, siempre. Y yo creo que hasta el momento presente, primero es mi salud, primero soy yo, uso mi tarjeta de crédito. Es como que no tener miedo y temores de que no lo voy a poder pagar, no lo voy a poder hacer. Hoy en día hay universidades, inclusive si uno quiere seguir la parte alternativa, en las universidades también hay, como dicen, las tarifas de compasión, escalas bajas para personas que no tienen los medios económicos. Hay muchos medios hoy en día de cómo recibir las mismas terapias en la universidad aquí en Oregon, en donde estudiaste, la Universidad Nacional. Ahí hay, como te digo, hay facilidades porque, y las consultas son de 2 horas, no es que son de 10 minutos o 20. Entonces yo diría que el que busca encuentra y abriéndose a contar la situación, lo van a encontrar.
Y para mí también yo doy prioridad a mi salud. Yo, mis suplementos, todo eso, si los necesito, yo así no tenga, pues no tengo temor, uso mi tarjeta de crédito y luego todo llega, todo viene, de alguna manera se puede resolver de diferentes formas, ¿no? Uno a veces se dice, bueno, en vez de comprarme tales cosas costosas, doy prioridad a mi nutrición, a mi cuerpo, a mi medicina, uso eso. Y, y yo siento que todo en balance, todo sí se puede. Así es. Yo también pienso lo mismo. A veces he hablado con gente que me dice que come en la calle todos los días. Entonces cuando uno le calcula ese dinero, en verdad es como que mucho más de lo que costaría una sesión. Pero bueno, mami, se ve que hiciste muchos cambios de estilo de vida en los años que estábamos en Orlando y que te ayudaron realmente a manejar mejor tu salud. Para cerrar, ¿qué le recomendarías hoy a alguien que vive con dolor crónico como la fibromialgia o que sospecha de toxicidad por metales? ¿Por dónde comenzar? Ya hablamos un poquito de eso, pero ¿qué le dirías a esa persona que está viviendo en dolor crónico hoy en día? Y yo siempre comparto con mis amistades o las personas que estoy viendo, ¿no? Estoy rodeada de muchos seniors, de gente mayor también. Entonces, y las personas están con tratamientos médicos, tomando muchísimas pastillas, que inclusive a veces ya las pastillas le están haciendo efecto secundario a los riñones. Entonces, mi enfoque desde mi experiencia de vida, de todo lo que sé, es también educarse uno, ver y buscar alternativas, porque ya que si no le está funcionando, no le está haciendo efecto las pastillas que toma, yo recomendaría que busque las otras alternativas que hoy en día hay en todas partes para tratar todos esos síntomas. O médicos con experiencia, yo diría, si tienen dolores en todo el cuerpo, médicos que sepan lo que es la fibromialgia, ese enfoque, buscar la persona indicada que sepa cómo manejar, con qué protocolo para que los ayuden, porque sí, se van a ayudar, pero ese sería para mí ese tipo de medicina funcional, terapeutas, lo que tú haces, porque ese tipo de médicos ayudan a balancear la mente, cuerpo y espíritu. Es la persona completa, son los que entienden y comprenden que somos un sistema, todo en conjunto, del sistema nervioso, todas las técnicas y los conocimientos que hay, ¿no? Para que tengan también ellos habilidades y conocimientos para ellos mismos ayudarse, porque no puede depender uno nada más del médico y la pastilla, pero uno también tiene que poner de su parte y tomar esa responsabilidad, ¿no? Así es. Entonces, para cerrar, es tomar responsabilidad, poner uno de su parte y buscar ayuda. No quedarse simplemente con, este es mi diagnóstico, este simplemente es el tratamiento y punto, que es solamente medicación. Es realmente querer sanarse desde adentro. Mami, gracias por compartir tu historia. Nos queda un episodio juntas y de ahí vamos a seguir inspirando y compartiendo a la gente todo lo que hemos vivido. Gracias por estar aquí. Gracias, hijita, a ti también por ser parte de este maravilloso proyecto. Te quiero mucho. Si te gusta lo que escuchas, suscríbete y compártelo con alguien que creas que lo necesite. Entre más personas se unan, más cerca estaremos de crear una comunidad de bienestar para todos. Gracias por estar aquí. Ahora, vamos a navegar este bululú juntos. Este podcast no tiene la intención de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna condición o enfermedad. Si necesitas ayuda, por favor, busca atención profesional.